El doctor Luis Vivanco ya se encuentra en nuestros estudios para conversar sobre este tema. Doctor, ¿cómo está? Buenos días, Hola, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. ¿Cómo va este habeas corpus donde ustedes están solicitando que el juez Richard Concepción Carguancho sea separado precisamente del caso Guayquis en la sombra? Entiendo porque ustedes lo han tomado como un adelanto de opinión, ¿puede ser así? Al haber utilizado la fotografía de Nicanor Boluarte, el juez, siendo él investigado por ese juez, para un curso privado que le estaba dictando de forma virtual. Sí, mira, este tema de la clase, la exposición, ¿no? En el contexto específico que ya todos hemos conocido, se dio el año pasado cuando se estaban desarrollando las audiencias de prisión preventiva. Nosotros observamos ese tema y en sencillo nosotros decíamos, no puede ser que mientras tú estás decidiendo si es que hay o no hay elementos que acrediten pues la existencia de una organización criminal, por otro lado, tú des una clase y pongas la cara de la persona a la que tú estás evaluando como si fuera parte de una organización criminal. Entonces eso es una contradicción, ¿no? Aunque esto se haya dado en un espacio de clase académico privado. Aunque sea privado, lo que importa es cómo es que la exposición, bastante gráfica además, se ha desarrollado en términos comunicacionales. Mira, tú mejor que yo entenderás cómo funciona el tema de la comunicación, pero si tú presentas la foto de una persona en un contexto en el que estás explicando la corrupción en el Perú y la vinculas a una organización criminal por más fines didácticos que sean, ya tú estás vendiendo a esa persona a su imagen como si fuera parte de una organización. ¿El tribunal tiene que pronunciarse sobre esto? ¿O sí, todavía sí. hay un plazo? Este es un tema que nosotros trasladamos en un primer momento al Poder Judicial, se formuló una recusación, el juez la rechazó evidentemente, subió a la Corte Superior, la Corte Superior también ratificó el rechazo de esta recusación, pero de este incidente nosotros podemos rescatar que, por ejemplo, el juez en ningún momento negó el hecho. Por el contrario, él ha reconocido el hecho y ha sostenido que fue un error. Y error o no, finalmente, la consecuencia es la misma. Eso ha dicho Richard Concepción Carguancho. Eso consta, él ha declarado ante la justicia. Exactamente, eso está. Entonces, nosotros evidentemente, al tener esta base objetiva, ¿no es cierto?, la realización del hecho, el reconocimiento que se ha dictado la clase, el justificarla aduciendo pues que ha sido, ¿no?, entre comillas, un error, lo que se ha decidido es trasladar la discusión ya al ámbito constitucional. Ahora, ustedes entonces dudan de la idoneidad del juez Richard Concepción Carguancho para resolver sobre este tema, pero Richard Concepción Carguancho a su vez duda del tribuno Gustavo Gutiérrez Tixe en este caso. Dice que él no debería participar en la resolución de este habeas corpus que ustedes han presentado, porque él ya ha adelantado opinión en algunas entrevistas a su criterio. ¿Qué responde usted como defensa técnica? Lo que hay un doble pues rasero, ¿no? Porque cuando el juez dicta una clase y presenta pues al señor Nicanor Boluarte, ¿no?, como si fuera parte de una organización, para el juez no hay ningún problema. Eso está bien, es lícito, es correcto. Pero si el doctor Gutiérrez Tixe hace algún comentario, entonces ahí sí lo descalifica. Entonces, si el juez fuera coherente con sus argumentos, él en su momento se hubiera inhibido por decoro. Y hubiera dicho, miren, yo dicté la clase, acá está, ¿no es cierto?, fue un error o lo que fuere, pero para evitar cuestionamientos y en aras de la transparencia y asegurar pues que haya una resolución absolutamente imparcial, yo dejo el caso. ¿Y esa división no hubiese provocado la caída del juicio, ni hubiese favorecido ampliamente a Nicanor Boluarte, porque otro juez puede ver la causa? Correcto, objetivamente. No sería la primera vez tampoco que un juez, por cuestión de interferencia o conflicto de interés, se inhibe de participar en un proceso. Eso se da de manera absolutamente recurrente cuando existe el más mínimo elemento que ponga en duda la imparcialidad del juez. El magistrado, para evitar cuestionamientos y asegurar la imparcialidad, decide apartarse.
porque ningún magistrado tiene pues un interés especial de amarrarse a ninguna causa, porque los jueces son objetivos y así como él, cualquier otro del mismo nivel pudo haber decidido el incidente. Vamos a hablar del caso Guayquis en la sombra. En efecto, ustedes han presentado una apelación, ¿verdad? Porque el juez Richard Concepción Carguancho les ha declarado infundado el recurso de excepción de improcedencia que han presentado ustedes en el marco de este proceso. ¿Qué es lo que están solicitando con este recurso de excepción de improcedencia? Entiendo que lo que están pidiendo es que no se le investigue al señor Nicanor Boluarte por el presunto delito de organización criminal. Lo que busca el recurso es el archivamiento de ese extremo del proceso, por el delito de organización criminal. Básicamente porque queremos que se aplique la ley de crimen organizado intermedia al caso. Tú recordarás que el señor fue imputado con una ley de crimen organizado, una primera ley. A los pocos días de la audiencia se modificó la ley y se publicó una segunda ley, que es la 32108 me parece. Pero después se publicó una segunda modificatoria, que es la ley 32138. Entonces, en este caso concurren tres normas. La norma con la que se imputa, una primera modificatoria y una segunda modificatoria. Según como rezan el principio de aplicación de leyes penales en el tiempo, de estas tres se debe escoger la más favorable al reo. Entonces, la que sea más beneficiosa de las tres es la que tiene que aplicarse a este caso. ¿Qué sería la última? Para nosotros es la intermedia, es la del medio, ¿no? La primera modificación. ¿Qué dice esa primera modificación y qué tanto lo beneficia a Nicanor Boluarte? Bueno, esa segunda modificación eleva los parámetros para determinar cuándo es que estamos frente a una organización criminal y también, digamos en sencillo, lo que exige es que los delitos que comete una organización criminal sean delitos que tengan una pena mínima de 6 años de privación de libertad. Entonces, aplicando esos supuestos, no se verifica el delito de organización criminal para el señor Nicanor Boluarte. Y en adición, debo decirte que cuando el juez Richard Concepción resolvió la prisión preventiva, él mismo dijo que la ley más favorable era la intermedia, la que nosotros estamos postulando, solamente que no la aplicó porque decidió recurrir al control difuso constitucional, pero él, a través de un análisis supuestamente objetivo, rigurosamente jurídico, puso por escrito que la ley más favorable es la que nosotros estamos pidiendo que se aplique. Doctor, por el caso Guayquis en la sombra, su patrocinado se le investiga por organización criminal, que es lo que estamos exponiendo esta mañana, tráfico de influencias también, cohecho, colusión. Básicamente la Fiscalía le está imputando el haber influido en la designación de cargos públicos de prefectos y subprefectos con el objetivo de influir políticamente para favorecer al Partido Ciudadanos por el Perú. Esa es, digamos, la imputación en sencillo de la Fiscalía. Hay testimonios, doctor, específicamente de una persona que incluso ha salido públicamente y lo ha dicho en un programa de televisión. Estamos hablando del señor Dustin Coelho, que es un profesor en Lambayeque. Él ha salido a decir que a él le ofrecieron la prefectura regional de Lambayeque y que participó en una reunión donde se encontraba no solamente Nicanor Boluarte, el hermano de la presidenta de la República, sino también el señor Alberto Moreno, que es el presidente del partido político Ciudadanos por el Perú, y también Martín Carvajal, que es amigo de la familia Boluarte, de acuerdo a lo que se ha conocido, y dirigente de este partido. Sí, esa reunión es la reunión en Chiclayo. Exacto, en el hotel... sí, en un hotel de Chiclayo. Soles Business. Sí, algo así. En febrero del 2023. Sí, eso es falso. Eso es falso. Esa reunión nunca se ha dado. El señor Nicanor Boluarte ni siquiera ha estado en Chiclayo. Eso es una invención del testigo que ha sido recogido por la Fiscalía y validado injustamente por el juez en su momento. Y esto se esclarecería de una manera bastante sencilla si se citan a las personas que han estado presentes y se les pregunta por la reunión. Ellos han dado su testimonio también públicamente a un medio de comunicación. El señor Alberto Moreno ha negado la participación del señor Boluarte, Martín Carvajal lo mismo, pero claro, ellos son, digamos, conocidos de Nicanor, forman parte del partido. Se podría pensar que también no lo van a admitir, ¿verdad? Porque sería admitir una conducta irregular, impropia.
Mira tú que hay un montón de formas de probar si es que ha estado o no ha estado una persona en Chiclayo, en ese hotel, ¿no? De repente, pues un registro de visitas o de huéspedes, el testimonio, un video, porque los hoteles tienen videos, de repente un boleto pues de autobús en el que llegó el señor, o preguntarle a la empresa, a una aerolínea, si el señor voló a Chiclayo, ¿no? En ese periodo. O sea, hay un montón de formas de probarlo, y ninguna de esas formas ha sido recurrida por la Fiscalía. Y la Fiscalía, en la audiencia de prisión preventiva, sostuvo que el señor Nicanor había estado presente porque una de esas personas se había hospedado, y cuando tomó desayuno le dieron un boleto que decía el desayuno +1. Y la Fiscalía asume que ese +1 era el señor Nicanor Boluarte, a pesar que todos han negado que él estaba presente. El testimonio del señor Dacín Coelho no forma parte de la carpeta fiscal. Sí, ha sido incorporado como testigo. Ahora, él ha ido un poco más allá y ha señalado también que incluso después de esta reunión en Lambayeque hubo otra reunión aquí en Lima, en un hotel en Chosica, y donde el anfitrión de la reunión fue Nicanor Boluarte, y hay una foto donde aparece un prefecto de Piura también en este hotel que es bien conocido en Chosica. No, o sea, habría que ver el contexto, ¿no? Eso de que lo recibió como anfitrión y había un prefecto, eso no es correcto, ¿no? Ha habido una reunión, me parece que en Los Cóndores, pero esa reunión se ha dado mucho antes, porque en este caso hay dos momentos. Un primer momento en el que el señor Nicanor Boluarte tenía un acercamiento con algunos comités ciudadanos que se habían gestado para darle apoyo al presidente Castillo, y una vez que el presidente Castillo es elegido, estos comités ciudadanos, dada la organización que ya tenían, decidieron formar un partido político y navegar en esa línea. Y en ese momento, cuando los comités ciudadanos deciden ya formar un partido político, el señor Nicanor rompe vínculo con ellos, y ellos ya de manera independiente han seguido su camino hasta, bueno, el partido que han formado, ¿no? ¿Y por qué este señor tendría que mentir? ¿Por qué tendría que dar un testimonio a la Fiscalía que es falso? Ustedes lo podrían acusar además por falsa declaración. Sí, claro. De hecho no es el primero, ¿no? Hay varios testigos que han referido hechos que no son ciertos. En el caso de este señor Coelho, él ha sido aún un poco más temerario, porque él ha referido una reunión que nunca ha existido. Entonces, esto va a tener que seguir evidentemente su camino, porque todavía estamos a mitad de investigación, y cuando se llegue a acreditar que este hecho es falso, todos los testigos van a tener que ser denunciados por nuestra parte. O sea, Nicanor Boluarte nunca participó, de acuerdo a lo que nos está diciendo esta mañana, en la designación ni de prefectos, ni de subprefectos, ni ofreció cargos públicos a personas a cambio de algún apoyo político para Dina Boluarte, presidenta de la República, y apoyo también para el Partido Ciudadanos por el Perú. No, eso es mentira. Por eso es que él tiene el título de instigador, porque él dice que ha instigado a autoridades para que se nombren a estos prefectos. Y esto es bien sencillo, porque quien nombraba era el señor Jorge Ortiz Marreros, quien en esa época era el jefe de gobierno interior. Y entre el señor Ortiz Marreros y el señor Nicanor Boluarte no hay una sola comunicación. Entonces eso es un poco raro, ¿no? Le dieron prisión preventiva de 36 meses a su patrocinado. En el 2024, noviembre del 2024 me parece, correcto. Él pasa a la clandestinidad, sí, correcto. ¿no? Pero 3 meses después o 4 meses después, la Sala Penal de Apelaciones anuló esta prisión preventiva ordenada inicialmente por el juez Carguancho. Sí, es correcto. ¿Y cuáles fueron los argumentos para anular esta solicitud de prisión preventiva que consideró la Sala Penal Nacional de Apelaciones? Entre ellos que no habían graves y fundados elementos de convicción que acreditaran que existiera una organización criminal, que el control difuso alegado por el juez estaba mal aplicado. Ellos decidieron aplicar la ley 32.138, que es la última. Bueno, y finalmente algo que es bastante importante y que a veces nosotros olvidamos un poco en materia de prisiones preventivas, es que el señor tiene todos sus arraigos. O sea, es un señor que tiene trabajo, tiene familia, tiene domicilio, y en ningún momento ha mostrado ninguna actitud por querer sustraerse al proceso, ¿no? Más bien ha comparecido a todas las audiencias de prisión preventiva que han durado, pues mira, casi 5 meses, me parece. Ahora, siendo él el hermano de la presidenta y, digamos, manejando algún tipo de redes de poder,
aunque no ostente ningún cargo público, ¿no? El señor Nicanor Boluarte no tiene ningún cargo público, pero, digamos, está inmerso en un espacio de poder por ser el hermano de la presidenta. ¿No cree que ese podría ser un argumento suficiente como para decir, no, sí, puede haber tenido injerencia en alguno de estos nombramientos para buscar algún tipo de favorecimiento? Mira, para empezar, el señor no tiene ninguna red de poder. El señor vive del ejercicio de su profesión de abogado y sus ingresos están claramente transparentados, tributados, declarados, ¿no? No está vinculado pues a ningún espacio de poder. Y lo que tú me dices, creo que es una suspicacia válida, ¿no es cierto? Creo que es válido, sobre todo en un ámbito periodístico, pero que lamentablemente pues no se apega a la realidad, ¿no? Sí, le hacía la pregunta porque hay quien puede decir, bueno, pero es el hermano de la presidenta, entonces hay alguna investigación en curso, de pronto podría obstruir algún tipo de investigación, porque de todas maneras tiene cercanía con la máxima autoridad del país. No, sin duda. Yo por eso te decía, ¿no? La suspicacia o la inferencia es absolutamente válida, pero ya a la luz de los hechos, en ningún caso se ha obstruido la investigación. Mira tú que al señor lo detuvieron, ¿no? En mayo del año pasado, estuvo detenido unos días, se apeló, revocaron, y luego nosotros hemos concurrido cuando hemos sido citados, hemos religiosamente asistido día a día por 5 meses a la audiencia de prisión preventiva, hasta que se ha revocado, y en este momento no tiene ninguna regla de conducta. ¿Cree usted que puede existir algún tipo de presión institucional, por decirlo de alguna manera, de parte del Ministerio Público para con el Ejecutivo, utilizando la figura de Nicanor Boluarte para atacar a la presidenta? Es un poco el argumento que se maneja a veces. O, digamos, si analizamos a detalle el comportamiento también del juez a cargo del juicio, que es Richard Concepción Carguancho. A ver, mira, dos temas, ¿no? De lo que me dices. Lo primero, yo no voy a entrar en el juego de cimentar mi defensa sobre la base de la persecución política. Ya no lo voy a hacer, creo que no es el caso. ¿Cree que existe? Yo sé que no está fundamentando su defensa, a lo largo de la historia, ¿no es cierto?, hemos visto casos de persecución política. Yo no creo que haya una persecución política como tal contra el señor Nicanor Boluarte, pero lo que yo sí creo, y esta es una opinión absolutamente personal, es que el señor Nicanor Boluarte es un cimiento por el cual EFICOP se sostiene. Porque la verdad, EFICOP, a mi juicio, y esto te digo es una opinión estrictamente personal, es un equipo que ya no debería existir, porque no tienen ningún caso relevante más allá del señor Nicanor Boluarte con relación pues a un espacio de poder. Entonces quizás eso haga pues que se esfuercen en construir el caso, ponerle ganas al caso. Y con relación al juez, bueno, el juez tiene pues una serie interminable de precedentes que han sido cuestionables, y particularmente el juez Concepción tiene un récord que yo no he visto en ninguna parte del mundo. ¿Por qué? Porque él tiene resoluciones que han sido declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional, vinculadas a prisiones preventivas. En cualquier sistema democrático, jurídico, social del mundo, un juez con ese antecedente no debería seguir ejerciendo en la magistratura. Ha habido sí, efectivamente, ¿no? Y como que se toma la prisión preventiva como una condena anticipada, ¿no? Entonces, en el caso de este juez. Es lo que yo decía, no solamente entiendo que hay un espacio de falibilidad, ¿no? Los jueces se pueden equivocar, pueden tener criterios que luego se corrigen, pero ya el hecho que una decisión tuya sea declarada inconstitucional por el máximo intérprete de la Constitución de un país es algo que debería, ¿no es cierto?, encender alguna alerta. Bueno, y no sería la primera vez. Con esto, por supuesto, aquí no estamos diciendo que Nicanor Boluarte sea inocente, tendrá que seguir el proceso, pero con un debido proceso. Para eso está usted, que es su abogado, para defenderlo, pero no sería la primera vez que tanto el Ministerio Público, EFICOP, de Marita Barreto y tal, y algunos jueces del Poder Judicial cometen algunas cosas que no son regulares. Lo acabamos de ver en el caso de la señora Betsy Chávez, que la tuvieron presa una semana porque el fiscal no había solicitado a tiempo la extensión de la prisión preventiva, y luego se dio una audiencia una semana después, avalado esto por el Poder Judicial. Tanto que le han terminado dando la razón, y por eso ahora la señora está fuera de la cárcel, porque se vulneraron sus derechos. Y aquí nadie está a favor de Betsy Chávez, pero la verdad es que las cosas como son, y en el estricto de cómo deben ser las cosas de manera regular. Claro, ¿y qué ha pasado con Betsy Chávez? Nada.
mira todo el tiempo que ha estado presa, injustamente presa, ¿no? A la luz del precedente. ¿Y qué ha pasado? Nada. Es como que a nadie le interesa. ¿Ha recibido siquiera una disculpa de la institución? El Poder Judicial o la Fiscalía le ha dicho: señora Chávez, le expreso unas disculpas por haber tramitado mal su libertad. Ni siquiera eso. Entonces es indignante, pues. Porque, tengo que cerrar, doctor. El caso Ícaro por el último allanamiento, ¿en qué quedó eso? Bueno, seguimos nosotros como terceros vinculados, no somos parte del caso. Hemos interpuesto un recurso de apelación contra la medida de allanamiento. Ya nos concedieron la apelación y estamos esperando que esto se eleve a una sala superior para poder discutirla. Bien, muchas gracias, doctor. Abogado de Nicanor Boluarte, el doctor Luis Vivanco, gracias, conversando con nosotros esta mañana.